Estamos aquí para presentarles Crédito Ahora, un programa que está revolucionando la ciudad. Si usted no tiene crédito o tiene mal crédito, o su crédito es bueno pero rehúsa pagar los altos precios del mercado, con Crédito Ahora usted se llevará a su casa el automóvil que siempre ha soñado. fantásticos vehículos con bajas millas a los precios más bajos de la nación. Venga a nuestras 4 localidades. Crédito Ahora, usted merece una segunda oportunidad. No se puede pedir más. Este 1 de octubre abre Páez. Acompáñenos al James Knight Center para una exclusiva y única presentación con Fito Páez. Boletos disponibles por Ticketmaster 305-358-5885 y por Ticketmaster.com. No se pierda una noche inolvidable con Fito Páez en vivo. Fito Páez en concierto es patrocinado en parte por Amor 107.5, el Hotel Bentley, Deco Drive Limousines y el Nuevo Herald. Los esperamos. El Club Tropigala, donde brillan las estrellas en el Hotel Fontainebleau Hilton, presenta a Oscar de Lugo, el Nat King Cole Latino, el viernes 29, y Pepe Miranda, Elmo Rivero, Jorge Conti, del Perú, el sábado 30 de septiembre. Incluye bailables con la gran orquesta Tropigala. Reservaciones al 305-672-SHOW, 305-672-7469. Próxima atracción. Son como son y Álvarez Guedes. Para ahorrar, para ganar tiempo, ve a Rooms to Go. Es la nueva idea en muebles, muy fácil de hacer. Tu casa te la amueblamos y te lo entregamos. Te ayudaremos con gran cordialidad. Y Rooms to Go es donde puedes ahorrar. Cuando es tiempo de decorar, hay algo que debes saber. Para ahorrar, para ganar tiempo, ve a Rooms to Go. Rooms to Go. Miami hoy. Estamos viendo algunos instrumentos. Lo que han visto no existe o no existía en el mercado. Fue un invento, una creación, una idea hecha realidad de parte del señor Israel Ramos. Usted es familia. Debo acercarme más a usted porque es uno de los inventores, don Israel. También Pedro Cabrera está... Pedro Cabrera está con su producto. ¿Cómo se llama el producto de Pedro Cabrera? Esta es una máquina de clavar las puntillas de techo. Lo que estábamos viendo, ¿no? Hace un momento, ¿no? Sí, lo que estábamos viendo. Por aquí se le ponen los rollos de los clavos. Ajá. Esto viene normalmente de fábrica, pero se le agregó este sistema. Se le agregó este sistema. Se le agregó este sistema que se carga aquí con la chapita y ya ella puede poner las dos cosas. Puede tirar la puntilla y la chapa al mismo tiempo. ¿Antes no existía? No. No existía. Solo existía la pistola que tira el clavo. Había que poner la chapita en el techo y después clavarla. Ajá. Ella hace todo el trabajo. Ahí estamos viendo cómo se pone eso. Okay. Ahí es que ella hace todo el trabajo. ¿Y cómo se ideó de esa creación? Bueno, esto se empezó a crear cuando el ciclón Andrew, después que pasó el ciclón. Okay. Fue que yo empecé a elaborar en esta máquina porque vi que lo otro era muy simplón, lento. muy simple, muy... Sí, lento y nunca le daban en el centro a la chapita, el clavo le daba a un lado de la chapita, se veía la chapita y tienen muchos problemas con eso.
¿Y quién inventó la máquina en sí? Es decir, la máquina eso solamente para el clavo. Solo para el clavo, bueno, hay varios modelos, esta japonesa. Pero O sea, la que estaba al grabando japonés allí, ese le quedó muy corta la idea. le quedó corta, se le quedaron cortas aquí en la parte de Y la llegó chapa, un cubano a y le sumarle completó la máquina. para completarle la máquina. Si no ve como aquí, Ajá. ya aquí ella cogió la chapita, ¿ves? Y ahora viene aquí con la otra, ¿ves? Ok. Automáticamente ella hace esta operación sobre 150 o 200 veces en un minuto. Wow. Ahora, usted le hizo el trabajo, o sea, le está sumando la otra parte al trabajo japonés. Ahí está, En la misma máquina del japonés. en la misma máquina, pero se puede usar cualquier máquina. Ahora, Cualquier usted tiene que modelo. pedir permiso al japonés para decirle, señor, yo quiero sumarle esta parte que le falta o no. No, solo se fabrica el key y el cliente le pone el key de abajo a cualquier pistola. O como una especie de repuesto. No, accesorio. como una Un adición. accesorio, una adición. Una adicción. Ok. Ahora, ese trabajo obviamente le ha tomado un tiempito porque usted se dedica también al trabajo de la Sí, construcción, trabajo ¿no? normalmente. A la construcción. ¿Cómo así le llegó la idea? Le reitero la pregunta. Bueno, porque en el taller se fabricaban metales, los metales que se ponen arriba del techo y se fabricaban las chapitas estas. Y entonces, bueno, de ahí vino la idea de ¿Qué parte es eso? ¿Es un techo? ¿Es una pared? No, eso es una suposición de que es un alero de lado, porque ella lo mismo trabaja de lado que hacia arriba, Ok. que como quiera. Entonces, por eso es que ahí se ve clavando hacia abajo, a veces se ve clavando de lado. ¿Principalmente se usa para construcción? Eso es para poner los techos, cuando echan el primer cartón en el techo, la clavan en la madera y después vienen los otros cartones. Me estoy volviendo celoso ya. Yo he inventado muchas cosas, pero nunca he patentado uno. ¿Ah? ¿Desde Pues cuándo tenemos inventa una usted? oportunidad aquí Esto con es la Cacharino. oportunidad, sí. ¿Desde cuándo usted inventa cosas? Yo invento cosas casi desde que nací. Yo tengo muchos inventos. ¿Qué es lo que, de qué invento se vanagloria usted? En realidad, este es uno de ellos. Este es uno de los mejores. ¿Cuánto cuesta la pieza que usted le adhiere a su equipo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta más o menos en el mercado para quienes quieran comprarlo? Esta pieza Sí. puede valer hasta $400 ponérselo al equipo. ¿Ya está en el mercado? Puesto, sí. Ya Hay está en el unas mercado, ya lo cuantas, patentó, ya está en el mercado. Ah, qué bien. No ¿Ya hay vendió muchas. algo? ¿Ya vendió algún sí. número? No hay usted? muchas. Hace casi un año que hay varias compañías usándolas, pero muy pocas. ¿Cuántos vendió aproximadamente en número? Hay muy poquitas, 10 o 12 si acaso. Hay que promocionarlo. Yo le doy 30 segundos en este programa. Porque ¿ah? está hecha, esta fueron temporada de hechas a mano huracanes. para probarla, a ver qué resistencia tenía. Pero llevan ya como un año trabajando sin problema. Ya. Entonces, usted se considera un inventor. Bueno, que hace algo, cosas distintas, Ok. que son necesarias. ¿Y ese invento que le hizo a su esposa, las 12 flores? ¿Ah? ¿Cuándo fue eso y cómo? Cuénteme, por Esas favor. fueron 12 rosas de metal que le hice. Porque el torno a veces cuando uno lo corta los materiales, vienen saliendo figuras. Ok. Y te dan unas figuras, a veces te dan una rosa, a veces te dan distintas figuras, a veces cuando barrena te da otra figura. Entonces, ese día estaba torneando una pieza que es seisabada. Le di un corte grueso y empezaron a salir como en forma de pétanos, pero pegaditos así en enroscarse. Y eran rosas lo que salía y caían abajo. Digo, mira, le voy a hacer una rosa a la mujer. Y empecé a coger unos pecheros, piqué unos palitos. Y entonces de las otras partes le hice los pétalos y las hojitas. Y le hice un ramo de flores de acero. Esas historias conquistan reinas. Cuando llegó arriba del buró le dije, mira el regalo que te tengo, 12 rosas de acero, hechas de acero. No lo sabía, ¿no? No, ahora Hay que me vengo a patentar enterar. eso. Bueno, eso yo lo patentizo por ¿De la dónde sacó comisión. eso? ¿Cómo supo eso? Y caramba, tengo gente trabajando en la investigación. Undercovers. Eso puede ser Después una cogí unas patente chapitas de botella. Y Ah, esas las jorobé chapitas, y le la hice palmita, Una, la palmita. una palma así bien bonita también con limallas del torno. Bueno, es un inventor, yo sé. Bueno, ¿qué nos dice el invitado?
de un seguro en estos tiempos de violencia. Lo veo a Alex Penelas hablar, denunciar y hacer campaña respecto a la violencia y al uso de las armas. Yo soy una persona que amo la paz, no me gustaría ver a la gente que tuviera armas. ¿Armas para qué? Yo hice un programa de este tipo. Pero para los que tienen armas, nos ha inventado Israel Ramos, mi tío, espero que me brinde un seguro esto y una pistola, porque yo no tengo una. ¿Cómo funciona? Y explícanos, por favor. Bien. Creo que en estos tiempos de violencia usted va a vender muchísimo y espero que sea así. Y bien para usted. Felicidades por eso. Muchas gracias. ¿Cómo funciona esa pistola? Bien, esto es bien sencillo y rápido. Usted coge el arma, siempre apuntándola hacia arriba, pone el seguro, push, y ya queda herméticamente cerrada el arma. Para abrirla, la pone y abre. Pero tiene, ok. Es bien sencillo. ¿Cuánto cuesta esa pieza? Estamos hablando alrededor de $12. $12 solamente. Solamente. Ahí está. $12. ¿Ya vendió algunos números de esos seguros? No, porque todavía no hay capital para hacer la producción. Pero hay que invertir entonces. Hay que invertir todavía en esto. ¿Cuánto? Pero, o sea, ¿no ha vendido todavía una? No, todavía no ha salido al mercado. Pero ya usted patentó este producto. Está patente pendiente. Ah, todavía no está. Doctor, explícanos eso. ¿Cómo está? Bueno, la patente pendiente es cuando se presenta la solicitud, le dan un número de serie. Hace 2 meses, creo que, o algo así, que se presentó la solicitud y va a demorar un tiempo que un examinador la examine. Ah, es decir, todavía no se puede vender entre tanto, ¿no? Sí, usted puede venderlo. ¿Esa pieza ya se puede vender entonces? ¿Cómo no? El derecho de la patente no es un derecho a vender, es un derecho a excluir a otros a que hagan la misma actividad de venta que uno. Pero él no tiene por qué esperar a una solicitud de patente o una patente que se emita para comercializar su invento. De hecho, en los Estados Unidos es el único país en el mundo donde uno puede vender el invento de uno hasta por un año antes de presentar la solicitud de patente. Ok, entonces él ya puede. ¿Usted ya se acercó a Penelas? Sí, ya él tiene ya unos seguros de esto. Sí. Ah, qué bien. ¿Y qué le dijo? ¿Que le va a ayudar? Sí, bueno, él lo presentó en un programa y fue con mucha aceptación que tuvo. Carambas, qué bien, tío. Amén, digo, señor Ramos, Israel Ramos. Este es otro producto también que es para revólver. Ah, eso también, a ver, no vamos a comerciales, me piden, pero descríbeme eso. ¿Qué es eso? Penetra aquí, push, y ya queda cerrada el arma también. Ok. No queda acceso a tirar. También seguro para... Son 2 tipos de seguros diferentes. ¿Son muy efectivos 100%? 100%. ¿Cuánto cuesta eso? Este sale un poquito más caro, esto está alrededor de $15. $15. Caramba, no es nada para salvar una vida, para salvar y encontrar la paz en la ciudad. Ese ya lo estamos fabricando. Ya está en el mercado, ya está. $15. Vamos a volver después de una pausa comercial, me piden comerciales y de veras es un gusto tener a personas que saben crear, inventar, pero también difundir su producto y su conocimiento. No solamente hay que ser científicos, médicos, abogados, sino personas comunes y corrientes que tienen creación, que tienen idea para el servicio de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con sus llamadas, ahora sí, para que usted nos cuente, nos comenten algo. Tropical Restaurant, la casa del churrasco, 652 East 9 Street, Hialeah, para comer a su gusto en un ambiente familiar, abierto 24 horas, entretenimiento en vivo con Dorca y Digno, sabrosas carnes a la parrilla, el mejor churrasco del pueblo, exquisita riñonada, rico bistec de pollo, vino, cerveza, licores, deliciosos postres. Definitivamente, el mejor churrasco que se come en Miami, Hialeah, es aquí, en Tropical Restaurant. Fiesta en la brasa.
¿Sabía que la sucursal de Rooms to Go en Hialeah abre diariamente? Muebles de Rooms to Go al costo cerca y hasta por debajo del costo todos los días. Muebles de moda Rooms to Go, increíbles ahorros. Compra de lunes a viernes de 12 a 9, sábado de 10 a 9, domingo de 11 a 6. Grandes ahorros en cientos de artículos de liquidación, sobrantes, muestras de limpieza sin reclamar, descontinuados y artículos únicos. Nuevos cargamentos diariamente. La sucursal de Rooms to Go en Hialeah, Palm Springs Mile, salida de la 103 y el Palmetto. This September, catch the games down under. The complete Olympics from Australia. Exclusive coverage on NBC, CNBC and MSNBC. FPG Home Design Center es un orgulloso auspiciador de los Juegos Olímpicos del 2000. Ahí está las invenciones y el patente. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Por favor, háganos saber al número telefónico que están viendo en pantalla, 456-4285. Es más, si usted desea promocionar el producto que tiene, desea tener algunos recursos y desea patentar el producto que tiene en la cabeza o tiene ya usándolo en la casa, pero quiere hacer general, puede llamarme a ese número telefónico. Vamos a ayudarles a hacer más real, más legal su producto. Y tenemos también un abogado, como está muy bien allí en la pantalla, su teléfono, su dirección. Con mucho gusto nosotros estaremos ayudando pues a crear más cosas para hacer nuestra vida más fácil en nuestra comunidad, aquí en persona. Ahí están los inventores de nuestra ciudad. Aquí también están los inventores. En cada casa debe haber alguien que de veras cree, idee cambios que tenga pues aliciente para seguir viviendo, va a ser más fácil su vida. Doctor Sánchez Lima, en la información que estamos difundiendo, para pasar con ellos, entre tanto esperamos sus llamadas telefónicas a ese número telefónico, antes de pasar con nuestras llamadas telefónicas del público, en este mundo de Internet, ¿cómo se hace más corto el mundo, el universo? Si un inventor de Paraguay crea su instrumento, su idea, hace realidad, y otro en Kosovo, o en Varsovia, o en Suiza, o en Australia, donde están las Olimpiadas, hace lo mismo, coincide imaginariamente por esas cosas que los supersticiosos creen, que la encarnación, etc., inventan dos instrumentos seguros. ¿Qué pasa? Bueno, básicamente todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos, se acogen a el que primero presente la solicitud de patente en la oficina de patente de su país, pues tiene una prioridad a través de un entretejido de leyes internacionales y convenciones internacionales, tratados internacionales, los cuales se honran en los otros países. Pero en los Estados Unidos es el primero que invente, no necesariamente el primero que vaya a la oficina de marcas y patentes. Por lo tanto, en ese caso en particular es el primero que haya ido a la oficina de marcas y patentes en su país, el que tendría una prioridad sobre el otro. Es decir, el de Paraguay se llevó primero y el de Kosovo segundo. Exacto. El de Paraguay se lleva en su país, y si se acoge al tratado internacional, en particular posiblemente la Convención de París, pudiera domesticar su invento en Polonia o en Kosovo o en el país que fuera. Okay. El invento que cada momento surge en la Internet, en la electrónica, ¿cómo está eso? Bueno, la Internet desde el año 1998 a la fecha ha habido prácticamente algo comparable a la revolución industrial en este país en cuanto a la protección de métodos de hacer negocio a través de la Internet. Métodos que antes no eran sujetos a patente o que no lo patentábamos, ahora se están llevando, como Amazon.com está en algunos litigios por
algunos asuntos también de Priceline, lo que es el reverse auctioning, la subasta al reverso, y una serie de métodos que hasta hace poco no se podían patentar. Básicamente, lo que está en el mundo físico se está llevando al ciberespacio y se están tratando de establecer cercas de monopolios, de exclusividad en diferentes áreas y sectores de la industria y del negocio. Ahora, le pregunto a Israel Ramos sobre el invento que hace. Me parece interesante. ¿Qué consideró usted para idear ese invento del seguro en las armas de fuego? Bueno, Israel. viendo la necesidad imperiosa que, según las estadísticas, 9.000 niños mueren anualmente por armas de fuego. Y entonces yo tenía ese recurso porque el oficio mío es cerrajero y por eso me di a la tarea inmediata de fabricar este producto. ¿Usted tiene arma en la casa? Sí. Y obviamente usando la base de su arma, buscándole la parte más fácil y viable de encontrarle seguro a esa arma, creó esa... Correcto. No se copió de ningún otro lugar. No, esto es una idea exclusiva mía. ¿Qué tiempo le tomó? Estuve trabajando alrededor de 6 meses seguidos en esto. Diseñando, haciendo... hice como 10, hasta llegar al punto de ya, creo que ya no hay, le hice esta base también, que es como otro seguro. Usted le pone su llave y si un niño algo la coge, suena. Quiere decir que en la casa alguien está andando con el arma. ¡Wow! Alguien la tiene. Qué bien, me parece interesante. Ahora, ¿usted ha visto los otros seguros? Sí. ¿Qué diferencia habría con los otros seguros? Bueno, la diferencia es que son muy complejos, muy difíciles de instalar y no hay seguridad en ellos, porque son muy sensibles, son de un material muy barato que no ofrece seguridad para un arma que es un potencial enorme de peligrosidad dentro del hogar. ¿Cómo usted observa desde una tribuna lejana esta discusión que se da ahora en la política y en la carrera de la presidencia? Obviamente cada quien tiene su plataforma de campaña para disminuir la violencia, para guardar más seguridad en los ciudadanos. ¿Cómo ve usted? ¿Qué le sugeriría? Obviamente usted va a defender y usted va a querer que le compren su producto, pero viendo en el marco general, ¿qué le sugeriría a los candidatos presidenciales, por ejemplo, y a las autoridades? Uno de los puntos es que en la Constitución existe la ley que todo ciudadano, si quiere, puede tener un arma para su defensa en su casa. Ahora bien, no es solamente tener el arma para defenderse, sino tener la seguridad de que esa arma no caiga en manos de un menor, y hay que ponerle un seguro que sea eficiente para que no sucedan más desgracias. Pero hay otros que incluso no están de acuerdo en ponerle seguro, porque pueden perder la llave mientras, si tienen guardado en algún lugar, mientras van a buscar la llave, introducen al agujero y... Es correcto eso, pero es preferible perder la llave y perder un tiempo a que no haya una desgracia dentro del lugar, que eso no se remedia más nunca. Interesante. Espero que tenga de veras suerte con este proyecto, y si es uno de los mejores, pues se hará universal, se hará nacional en esta carrera de calmar, de bajar la violencia en nuestras calles, ¿no es cierto? De veras. Ahora, el trabajo en estos tiempos, que es difícil la temporada de huracanes, ¿habría más demanda si de veras usted hubiera fabricado en gran número este producto y hubiera difundido en los medios de comunicación lo que ofrece usted, señor Cabrera? ¿Cómo usted vería que la gente conociese más de su producto? ¿Qué está haciendo usted? Yo de momento no tengo ningún tipo de propaganda porque apenas voy a empezar a producir un poco de ella, no mucha. Porque no hay capital suficiente para poner una producción a nivel nacional, ¿no? Eso mismo decía don Israel. ¿Por qué no hay bancos que puedan financiar? Es como... Sí, hay bancos que puedan financiar, pero en realidad esto para poder fabricarla se necesita bastante dinero. ¿Cuánto es una fabricación mínima que se requeriría? Imagínense, cada piececita de esta casi cuesta $2 y lleva como 10 o 12 de ellas. Si vas a fabricar 250,000 de máquinas de estas, ¿cuánto necesitaría? Ahora esta pieza aquí
La base. La base, producirla, saldrían, digamos, en $2, $3, ya terminada. Pues cuánto hacía falta para medio millón de piezas de estas. ¿Pero tiene planeado en sacar en...? Yo no sé hasta dónde podré llegar yo solo, no sé hasta dónde podré producir, pero voy a hacer unas cuantas. ¿Sí? El procedimiento generalmente se caracteriza en estos testimonios de usuarios que después se llevan y se entra en lo que se llama una licencia para manufactureros que sí tienen ese capital. Pero lo que quieren ver ellos son testimonios de usuarios, la persona que en realidad usa la máquina en construcción y que puedan convencer a estas grandes compañías de que sí es algo que deben de instituir como un accesorio a sus máquinas. Vamos a pedir a nuestros televidentes, tenemos llamadas, para que formulen sus preguntas y pues den estímulo a estas personas que crean y hacen realidad su invento para uso de todos nosotros. No solamente son estos dos, sino hay tantos otros inventos. ¿Cuántos usted habrá patentado, doctor, en estos 20 años de servicio aproximadamente que tiene? ¿Cuántos productos ha patentado? ¿Y cuál es el que, si le pido 2 productos del que usted haya patentado y está en la cima del consumo nacional, ¿cuáles serían? Bueno, en estos 23 años estoy casi en 400 patentes emitidas en los Estados Unidos, muchas más en otros países, porque generalmente después que se presenta la solicitud en los Estados Unidos, muchas veces pasamos a otros países. Tenemos varias. En Venezuela tenemos una que se está usando para la limpieza de tanques de petróleo, que ha tenido mucho éxito. Ahora recientemente tenemos un cliente que está en la bolsa público y precisamente antes de darle la patente, esta última patente, recientemente, hace 2 meses, la acción se cotizaba en $2 y hoy en día en el mercado, anoche la chequeé, estaba en 25. O sea que ha sido un salto bastante grande. Ese invento se trata de dispensar, de dar tarjetas de débito a través de la ATM, de las máquinas automáticas de sacar dinero. Y en vez de sacar dinero, se pone dinero. Y entonces al poner dinero, pues sale la tarjeta esta de crédito, la Visa, la Mastercard. ¿Automáticamente? Automáticamente meter el dinero. Pero eso tiene su trascendencia. Por ejemplo, si usted tiene un hijo estudiando en Filadelfia, en Nueva York, etcétera, y necesita dinero, lo llama a las 10 de la noche, usted va al supermercado, va a la ATM, pone $300 y sale en Nueva York esa tarjeta Visa Mastercard. También puede uno pues modular o diseñar el crédito y al muchacho le puede programar en ese ATM. ¿Hasta cuánto puede gastar? Al día. O sea, para que no se tome todo ese dinero en un día. ¿Cómo pasaría con los Western Union que ellos trabajan, por ejemplo, en enviar dinero? Exacto, pero en este caso sería automático, sería cuestión de segundos y también se puede controlar, diseñar el crédito que se va a otorgar. También si fueran vendedores, por ejemplo, una compañía que tenga 20, 30 vendedores, puede restringirlos a que nada más puedan usar las tarjetas en ciertos territorios donde han sido asignados o para cierto tipo de uso. Ahora, ¿qué habrá patentado Bill Gates? Las patentes son en